sino también de que probablemente cambiando algunas reglas fiscales se pueden cambiar mucho las reglas del juego, ¿no? Yo hablaba de ese dinero negro recuperado que estaba por ahí en cuentas suizas, ¿no? Y otro que habrá que no sabemos ni sabremos probablemente nunca, pero la política fiscal es un instrumento básico de primera línea a la hora de plantear cómo se hacen el resto de políticas. Tú puedes gravar más unas actividades o menos, puedes pedir más esfuerzo a unos o a otros, y eso es un elemento fundamental a la hora de hacer política. A mí me gustaría que en esta campaña electoral que estamos ya, ¿no?, prácticamente o sin prácticamente, los partidos políticos expusieran cuáles son sus líneas de política fiscal, porque fíjate, hay una cosa, cuando hemos hablado de reforma de pensiones, de reforma del mercado de trabajo, de reforma del sistema energético, que tanto le gusta a Jesús, cuando hablamos de todo ese tipo de cosas, yo siempre he hecho en falta hablar de la necesaria reforma de la política fiscal, que es donde realmente se están viendo las prioridades y las herramientas que quiere aplicar un gobierno, ¿no?, o cada uno de los partidos que se presentan, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, a ver si esta vez la campaña electoral se centra en cuestiones sustanciosas, no como en otras ocasiones, y entre otros la política fiscal juega un papel importante. A mí, cuando Cristina o cualquier otra persona conocedora del tema habla de una reforma de la política fiscal, lo primero que se me ocurre es empezar a temblar. Vaya, tanto porque miedo esa me tiene, política fiscal acabará seguro elevando los impuestos de los empresarios. Seguro. Hombre, a mí eso ni me parece justo, ni creo que estemos en situación de que esa política fiscal modificada, que yo estoy de acuerdo contigo, sea igualatoria. Es decir, aquí que pague el que tenga. Y si el empresario no tiene, no podrá pagar, aunque se llame empresario. Eso es la única temblor que me entra cuando Cristina empieza a hablar de la reforma de la política fiscal. Porque con esos parámetros que estás planteando, fíjate, yo creo que tú y yo nos pondríamos de acuerdo en unos criterios de política fiscal. Seguro, efectivamente, segurísimo. Que pague más el que más tiene, claro, sea empresario o no sea empresario, pero por ejemplo que me explique a mí por qué un gobierno socialista ha quitado el impuesto de sucesiones, sin ir más lejos. Porque ¿no? es único decir, prácticamente en el mundo, estamos haciendo cosas que no hace nadie y además grava, es decir, fijaros si es morboso el tema del impuesto de sucesiones, que alguien tiene que morir para que el Estado cobre. Hombre, por Dios, ya está bien. Sí, pero ese que se muere y el que se queda heredando ya ha pagado todos sus impuestos de todas sus actividades y todo su patrimonio. Luego es duplicar y multiplicar por 2. Bueno, sí, y también es perpetuar determinadas condiciones de privilegios de unos frente a otros. El tema es más complejo. Yo soy uno de los afectados muy gravemente con el tema del impuesto de sucesiones, sí. Cuando se produjo la muerte de mi padre. La política fiscal, como mínimo, tiene 3 aspectos a contemplar, digo, como mínimo, porque, como decís, es complejísimo, ¿no? En primer lugar, una lógica interna de la propia fiscalidad, que es por donde tú ibas, hay una serie de cosas que ya pagan impuestos en vida, entonces, lo que decir, hay una lógica interna del sistema fiscal. En segundo lugar, puede actuar más veces como freno o como represión, cosa que a veces en política económica también funciona, que como incentivo. Y yo en general soy más partidario de compensar, es decir, de que existan también incentivos, es decir, de que todos los ingresos no provienen exclusivamente de la política fiscal. No, con esto no anticipo que no deba existir una política fiscal fuerte, progresiva, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en el estado actual de la economía es más importante hablar de los incentivos que hablar exclusivamente de política fiscal, porque sería tercer aspecto, como señala Jesús, a veces tiene un efecto negativo superior al efecto positivo que tiene. Es decir, no solamente evasión de capitales, sino contracción de la demanda. Juanjo, porque no si te hago un favor, pero esas palabras puestas en mi boca serían las acertadas. A lo mejor no te hago ningún favor. No, es la política fiscal, sí, no. La política fiscal tiene es verdad, tiene un efecto como es transparente y de efectos absolutamente comprobables. Ahora bien, parto de un supuesto de justicia previa y de un efecto social también, no solo económico, de la política fiscal. Por eso digo que es complejo, pero hay que contemplarlo. Estamos en un momento de la economía en el que se reclama imaginación. Yo creo que es un error. Ante los problemas la imaginación no basta. Lo que hace falta para alcanzar soluciones es la inteligencia. Entonces tendríamos que reclamar más políticas fiscales inteligentes que imaginativas. Como si la imaginación no formara parte de la inteligencia. No necesariamente. Como si la inteligencia no necesitara de la imaginación. Necesita, pero es la inteligencia la que necesita de la imaginación. Políticas fiscales inteligentes y por lo tanto también imaginativas. ¿Vale? O innovadoras. Igual inteligentes la palabra innovación me suena mejor, pero viene a ser lo mismo.